¿Cómo estás lavando tus retenedores? ¿Cómo lavas tu dentadura o tu placa? ¿Tienes puentes removibles y te dieron instrucciones de cómo se debe de lavar? El día de hoy te voy a enseñar cómo se debe de hacer. Quédate hasta el final porque vamos a mencionar varios aspectos que son muy importantes y quizá tú no lo sabías. Te voy a hablar acerca de cómo limpiar retenedores, dentaduras y puentes removibles en casa. Existen varias formas de limpiar todo este tipo de aparatos y normalmente algunos odontólogos al momento de que colocamos el aparato o le damos las instrucciones de su uso, por decir algo, un retenedor entre varios, porque estos métodos que te voy a explicar son para que laves todos los aparatos que entran en boca, todos los aparatos que te puedes quitar y poner en boca. Y todos estos son aplicables obviamente para los retenedores, para las placas, para los puentes y aparatos de ortopedia que usan niños y bueno, incluso personas adultos o adultos mayores. Estos métodos caseros los vamos a dividir según su uso, que puede ser un uso diario, es decir, el empleo de estos mecanismos de limpieza que se deben de hacer a diario. Algunos son cada 4 o 5 días o semanalmente y otros son más retirados. Depende de la profundidad y de la eficiencia que nosotros queramos para hacer esta limpieza. Y bueno, te voy a describir métodos desde un cepillo de dientes común y corriente, así como también un jabón neutro. Te voy a explicar cómo se lavan con vinagre blanco, con agua oxigenada, con pastillas limpiadoras y con un método de ultrasonido. También vamos a emplear bicarbonato. El método diario, el más común, el que todos conocemos, es el empleo de un cepillo de dientes. Este cepillo de dientes tiene que tener características de ser de cerdas suaves o blandas, preferiblemente infantil o un cepillo pequeño para que entre en todos los espacios, en todos los intersticios, en todos esos recovecos que tienen a veces los aparatos bucales. Y todo este cepillo es muy importante, es decir, nosotros, contrariamente a lo que pudiéramos pensar que un cepillo de cerdas duras va a limpiar mejor, esto no es así. Debe de ser un cepillo de cerdas blandas. Y vamos a utilizar no pasta de dientes, sino un jabón que sea líquido, neutro, es decir, sin químicos, sin olor, sin sabor. Que algunas personas cuando les digo que debe de ser con un jabón líquido neutro me dicen, doctor, es que no lo consigo. Vayan donde venden jabones o artículos para bebés y es fácil, existen muchísimas marcas, con que sea líquido y neutro es suficiente. ¿Cuál es el método? Bueno, pues ustedes van a utilizarlo, van a ponerle un poquito de líquido al cepillo y lo van a humedecer este cepillo y van a frotar suavemente con las cerdas del cepillo por toda la zona. Esto es muy importante. Obviamente se va a hacer a diario. Conforme tú vas comiendo y utilizas el aparato, pues te lo tienes que quitar, por ejemplo, un aparato removible después de que comiste. Contrariamente a lo que pudieras pensar, no se lava con una pasta de dientes, o sea, no son dientes. Estos aparatos están hechos de materiales plásticos o de materiales acrílicos o de materiales de policarbonato, algunos, por lo tanto no tienen el mismo mecanismo de limpieza o de aseo que tus dientes naturales. Por lo tanto debes de usar este jabón y lo debes de hacer 3 veces al día si comes 3 veces al día. Un consejo muy importante que les estoy mencionando es evitar el uso de las pastas dentales, ya que tiende a ser abrasiva y tallar, hacerle rayas. ¿Qué sucede? Que bueno, se le van haciendo raya tras raya y en estas rayitas se van depositando bacterias, placa dentobacteriana y es más fácil que se desarrolle el sarro. Tu retenedor o tu dentadura está cambiando de color, tienes sarro, pues es porque no la estás lavando bien. Otro mecanismo para lavarlo es el bicarbonato de sodio, que puede utilizarse en combinación con vinagre blanco. Todos estos métodos que te estoy dando los puedes usar de forma aislada o combinarlos. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta que mis pacientes
combinen el vinagre blanco con el bicarbonato de sodio. Algunos de mis pacientes pues no les gusta el olor o el sabor que tiene el vinagre blanco, pero deben de saber que es muy bueno porque evita que se forma el sarro. Vamos a colocar primero una cucharadita de bicarbonato en una poquita de agua tibia o fría, fresca. No se les ocurra lavarlos con agua caliente, porque estos aparatos con el calor se deforman, cambian su tamaño, cambian su forma básicamente. Y después de que van a mezclar lo que es el bicarbonato con un poco de agua, van a formar una pequeña pasta y esta pasta la van a colocar encima del retenedor, encima del puente removible, encima de su dentadura o de su placa o de su aparato de ortopedia, de su aparato bucal, y luego lo van a sumergir o le van a agregar un poco de vinagre blanco y va a ser algo de efervescencia. Si ustedes lo quieren hacer así como un método ya más específico, pues van a mezclar media taza de agua, primero incorporan el bicarbonato y luego ya después meten el aparato bucal, al último van a agregar el vinagre blanco. El vinagre tiene que ser blanco. No debemos, y no les voy a aconsejar que utilicen alcohol, que utilicen gasolina, que utilicen cualquier otro tipo de solvente, thinner, aguarrás. Eso no se debe de emplear para limpiar tus retenedores. Tampoco se recomienda que los pongas a hervir, porque el agua, al momento de que hierve, pues obviamente el calor hace que se deformen y la mayoría de los aparatos, sobre todo por ejemplo los retenedores, son termoplastificados, están hechos al vacío por calor. Por lo tanto, lo vas a deformar. Es muy importante tampoco que vayas a ponerles cloro. Una forma muy importante es primero mezclar el bicarbonato con el agua para que forme esta pasta y aplicarla al retenedor como te mencioné, y la limpias con el mismo cepillo infantil suave que utilizas para lavar diariamente. ¿Cada cuándo vas a utilizar este mecanismo de limpieza? Lo puedes utilizar aproximadamente una vez por semana. Incluso lo puedes dejar sumergido en vinagre solo, sin el bicarbonato, que también ayuda a que limpie un poco más profundamente los aparatos y evitar que se les forme el sarro. Algunos retenedores con el paso del tiempo cambian de color y se ven muy desagradables, se ven muy sucios y puede causar mal aliento, un aspecto muy desagradable e incluso es dañino para tu salud porque atrae bacterias. Es una fuente de bacterias. Ahí estás colocándote prácticamente, estás sembrando las bacterias en tu boca cada vez que lo sacas y lo metes, y entonces pues sí es importante que laves también no nada más tu boca y tus dientes y todo lo que corresponde a la cavidad bucal, sino también los aparatos que usas y que entran en tu boca. Para una limpieza profunda lo vas a sumergir. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar en esta solución? Puede ser de 15 a 20 minutos. Al momento de que utilices el agua, debe de ser fresca o tibia, no caliente, tibia o a temperatura ambiente. No olvides limpiar bien o enjuagar bien el retenedor con agua fría, sobre todo si eres de esos pacientes a los cuales no te gusta el vinagre blanco o no te gusta la sensación avinagrado, o esto pues da cierta amargura, ¿verdad?, del vinagre. A mí en lo personal me encanta el vinagre y las vinagretas. Un consejo final en cuanto a la combinación del bicarbonato de sodio con vinagre blanco es que cuando lo hagas no lo combines luego, porque como que se anula o se neutraliza al momento de que lo agregas todo isofacto. Si tú lo pones de repente, después de que le colocas el vinagre, pones luego el bicarbonato de sodio y luego pones el puente removible o la dentadura, pues entonces prácticamente se neutraliza un poquito. Y sí es efectivo, pero es más efectivo cuando lo haces de forma aislada, haciendo esta pastita.
Hasta el momento hemos visto algunos casos muy sencillos de cómo debes de lavar tus retenedores. A todos nos sirve, es de una utilidad o de una practicidad. Bueno, todos nosotros podemos llegar a hacer uso de esto. Si te está gustando la información que te estoy dando, te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, le des like y compartas esta información. Toda esta información la subo a mi canal de YouTube y es importante porque hay muchos consejos que te estoy dando que normalmente a veces bajo consulta no tenemos el tiempo suficiente para poder explicar a profundidad cómo se puede o cómo se deben de hacer ciertos procedimientos que tú debes de hacer en casa, como estos procedimientos caseros para limpiar tus retenedores, tu placa, tu dentadura, tu puente removible. Esta es prácticamente una forma en donde se combina agua oxigenada, tal cual viene en este frasco que venden en las farmacias, es muy económico, tiene muchas ventajas, como que es muy accesible, existen muchas marcas, es muy barato, es económico, pues, y basta simplemente con mezclarla un poco con agua, mitad y mitad, y el agua, pues sí, también debe de ser un agua tibia o un agua hasta cierto punto fresca. ¿Qué sucede? En el mismo contenedor de los retenedores, nosotros vamos a hacer la mezcla, puede ser ahí o en un recipiente no muy profundo, no muy hondo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a emplear muchísima agua oxigenada. Entonces el chiste no se trata de que le pongas todo el contenido de la botella o del frasco al retenedor en una sola intención. Entonces búscate un contenedor, algo en donde tú puedas mantener el suficiente espacio para que quede sumergido el aparato. Existen varias formas de limpiarlos. Miren, por ejemplo, este es un portarretenedor, este es el portarretenedor de mi esposa, ella no sabe que me lo traje, pero bueno, ella le hice ortodoncia aproximadamente hace 28 años y al final de cuentas todavía usa sus retenedores en la noche y esta es una de las formas donde ella, pues obviamente yo estoy muy al pendiente y ella más de cuál es la forma en cómo debe de limpiar sus retenedores, porque los retenedores, por ejemplo, de ortodoncia se usan toda la vida para dormir, por ejemplo, de uso nocturno. No los usa de día ya porque ya cumplió su función. Vamos a introducir el aparato en lo que es el recipiente y lo vamos a dejar para que cubra con esta combinación de agua oxigenada, que bueno, no se preocupen ustedes porque sí, aquí dice agua oxigenada al 3%, pero para lograrlo pues se recomienda a partes iguales que mezclen el agua convencional, el agua que ustedes tienen de garrafón o el agua que utilizan para beber y lo combinan con el agua oxigenada. Se mezclan obviamente a partes iguales lo que es el agua oxigenada y el agua tibia y vas a sumergir el retenedor durante 30 minutos. El retenedor obviamente al final lo vas a sacar y lo vas a enjuagar con agua fría o agua como va saliendo, agua de la llave, antes de introducirlo a la boca. Yo aquí les quiero comentar que, bueno, pues a veces yo soy un poco desesperado y en lugar de dejarlo 30 minutos o en lugar de recomendarle a mis pacientes que los deje 30 minutos, al final de cuentas el agua oxigenada es un poco fuerte. Limpia muy bien, desinfecta hasta cierto punto con relativa facilidad. Sin embargo, yo para que sea un poco más fuerte a veces no lo diluyo en agua, sino les recomiendo que lo metan así directo, pero ya no por 30 minutos. Les digo a mis pacientes que lo dejen en realidad 10 o 15 minutos, luego lo sacan y lo enjuagan. Con eso es suficiente. ¿Cada cuánto tiempo deben de hacer esta limpieza? Bueno, esta limpieza se recomienda hacerlo una vez a la semana, por lo menos, y es un poquito más profunda, es decir, estamos combinando la técnica que por ningún motivo la vamos a sustituir. La técnica de lavado y cepillado con un cepillo infantil de cerdas suaves, con un jabón líquido y neutro todos los días. Porque aquí, pues les voy a dar
el consejo, como dice, de que no vayan a utilizarlo demasiado. ¿Por qué? Pues porque pueden desgastar el material. Sin embargo, si ustedes lo hacen así, lo van a conservar en mejor condición, vaya. No sé si ustedes hayan visto algunos retenedores que con el paso del tiempo, estos retenedores que son casi transparentes, pudiéramos decir que si fueran de cristal serían cristalinos, pero con el paso del tiempo se van haciendo como nebulosos, verdosos, que parece que tienen lama, que parece que están muy sucios. Entonces esto es porque normalmente no lo están limpiando como debe de ser. Y el día de hoy les voy a dar un mecanismo para que ustedes los puedan limpiar aún mucho mejor. En este video yo les voy a explicar que este es un contenedor ultrasónico casero. Ustedes lo pueden comprar por una aplicación y van a utilizar un agua desmineralizada que se consigue en cualquier centro comercial, donde esta se utiliza generalmente para las planchas de vapor, para que a las planchas no se les vaya a formar sarro o depósitos de minerales, porque después hasta manchan la ropa. Sobre todo si ustedes están planchando una ropa blanca, pues deben de ponerle a su plancha ese tipo de agua. Entonces, esa misma agua se utiliza aquí, se vierte en el interior de lo que es el limpiador ultrasónico, y este limpiador de retenedores así lo consiguen en una aplicación. Le pueden, si ustedes gustan, lo pueden hacer simplemente con el agua desmineralizada, o le pueden incorporar estas tabletas efervescentes. Vean la suciedad de ese retenedor. O sea, ese retenedor es un retenedor que tenía 2 años de uso. Aquí estoy viendo para que ustedes vean cómo en el interior estaba haciendo efervescencia, y metí el retenedor todo sucio. Aquí a un lado, vean, este es un retenedor pues más nuevo, este es un retenedor que no tiene uso en boca, y el otro tenía 2 años de uso en boca, y el paciente fue, me lo dejó y cambió de retenedor. Vamos a dejarlo en el interior aproximadamente de 5 a 10 minutos, según las instrucciones del fabricante, porque cada limpiador es diferente. Por lo general dice que con 5 minutos es suficiente. Hay algunos, si ustedes se fijan, tiene una lucecita aquí como color azul, como color violeta. Es una luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta además tiene la función de desinfectar, prácticamente de esterilizar a través de la luz ultravioleta. Entonces no solamente van a limpiar el retenedor, sino que además va a salir fresco por la tableta, que la tableta tiene un sabor, pues más que sabor, un olor de menta. Se diluye en 3 minutos, y esas lucecitas que ustedes ven ahí de luz ultravioleta permite que el retenedor salga completamente estéril. Y no solamente estéril, dejen ustedes la esterilidad, la limpieza. Es una limpieza profunda que se recomienda hacer por lo menos una vez a la semana. Después de los 5 minutos, entonces yo saco el retenedor, y obviamente, bueno, pues no se limpió para quedar exactamente igual que el otro, pero se limpió yo creo que un 80% según las condiciones. Ahorita vamos a hacer una comparación. Miren, aquí estamos viendo el retenedor viejito de 2 años, y este ya está limpio, imagínense. Y este retenedor es el retenedor nuevo. Entonces van a ver la diferencia, y yo lo único que les quiero comentar es que además son productos que pueden costar, a lo mejor, por decir algo, ese cuesta alrededor de entre $20 y $60, dependiendo del equipamiento que tienen. Entonces debe de entrar todo en todos los intersticios. Aquí estamos viendo, estas son las tabletas, miren, me voy a poner aquí. Esta es las tabletas. Hay unas que se llaman, bueno, este es un nombre comercial. En algunos países pueden conseguir unas que tienen el nombre de Retainer Fresh, o sea, como retenedor fresco en inglés. Y este es obviamente el agua que deben de conseguir. Es un agua desmineralizada. Así se utiliza.
lo suficiente como para cubrir el retenedor, porque también me han preguntado, doctor, ¿y debo de colocarlo hasta arriba? No, lo suficiente. Y bueno, pues estos aparatos que no son tan caros, hay desde 350 pesos mexicanos hasta aproximadamente 1,200, pues va a costar de acuerdo a si ustedes lo quieren con luz ultravioleta o no, el tamaño, el color, el diseño, la marca. Y yo, bueno, pues en realidad tengo varios, pero este es el que a mí, por ejemplo, me gusta mucho porque va de acuerdo con el color de todos los implementos que yo tengo en el consultorio. Entonces yo busco que todo lo que pues voy comprando en el consultorio sea o azul o blanco. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que utilicen este método si ustedes por lo pronto no tienen la manera en que lo puedan pedir por estas aplicaciones que tienen en los celulares donde a veces compran ropa, bolsas y determinados productos, pues entonces búsquenlo como limpiador ultrasónico o ultrasonido para retenedores. Y de esta manera ustedes pueden limpiar incluso sus joyas, pueden meter ahí sus joyas para limpiarlas. Lo que es, bueno, pues joyería, desde bisutería hasta joyería que no es de fantasía, oro, plata y otro tipo de metales. Estas son las pastillas, ¿verdad? Y las pueden comprar en cualquier farmacia, también las pueden utilizar de forma aislada, donde van a sumergir esta pastilla, y si se fijan, dice que en 3 minutos, ¿verdad?, esto va a limpiar. Es una limpieza un poco más eficiente, más eficaz, y se recomienda, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes que lo hagan 2 o 3 veces a la semana, si lo van a hacer solamente con la pastilla. No deja un sabor desagradable, al contrario, deja un sabor muy agradable a menta y no es como el del vinagre. Entonces, ustedes pueden utilizar una combinación de todos estos para hacer la limpieza, los aditamentos que usan en boca. Yo te quiero preguntar, ¿tú cuál estás usando? ¿A ti te recomendaron otro? Déjame en los comentarios cuáles son los métodos que tú utilizas y cuáles son los métodos. Y sobre todo yo tengo curiosidad, ¿a ti te explicaron después de darte el aparato y te dieron las instrucciones de cómo utilizarlo, te dijeron cómo lavarlo? Espero que te haya gustado y si es así, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Te veo la próxima semana.